gracias, hermanos, por la invitación. Es un placer estar en esta iglesia. Tal vez muchos de ustedes no me conozcan, pero pues tengo el privilegio de conocer a esta iglesia desde que se formó, ¿verdad? ¿Hace ya cuánto tiempo? 20 y tantos, ¿no? 29. 29. Yo tengo 28, la iglesia tiene 29. 29. Pues más o menos, son un buen número de años los que tiene esta iglesia. He tenido la oportunidad de conocerla desde que inició. Y a muchos de ustedes, pues, desde antes, ¿verdad? Me da mucho gusto ver caras que tenía rato de no ver, ¿verdad? Marcela, ahí tanto tiempo, a mi hermano Felipe, y pues tantos más, ¿verdad? Algunos con un poco menos tiempo los había visto, algunos con mayor tiempo de no verlos, pero es un placer poder estar aquí. Mi nombre es Humberto Bauer. Les comento rápidamente un poquito de mí. Estoy asistiendo a la Iglesia Bautista Dios está aquí, que está ahí en la colonia, ya no sé si es Altavista, México, creo que es México la colonia. Yo estuve un año y medio fuera, en la ciudad de Tampico. Acabo de regresar hace un mes. Y la ciudad de Tampico fue pues toda una experiencia para mí. Fui a un trabajo determinado que me habían invitado, me llevaron a una gerencia y 6 meses después la empresa decide cerrar todo lo que es el área de Tamaulipas y varios estados de la República. Entonces pues amablemente me dan las gracias. Eso fue en octubre del año pasado y en esos primeros meses Dios confirmó algo en mi corazón, que tenía más de 30, 35 años de haber hecho un llamado en mi vida. Y ese llamado era, o es, para poder trabajar de tiempo completo en su obra. Y por diversas razones, motivos, circunstancias, y en especial, desde mi punto de vista, porque Dios me ha llamado a un ministerio especial, a un ministerio no muy común en nuestro país, y porque Dios había puesto en mi corazón cierto estilo de llamamiento, cierta mecánica para poder ejercer el llamamiento. Yo no había hecho caso a ese llamamiento. Estaba buscando que las condiciones se dieran como yo sentía que Dios las estaba poniendo en mi corazón, pero esas condiciones pues no se daban, ¿no? Y en Tampico Dios habla a mi vida de una manera fuerte. No estamos hablando así de algún accidente o alguna situación de enfermedad, sino simplemente de una forma muy amable, muy amorosa. Dios habla a mi vida y me dice: Beto, ya es tiempo de que me hagas caso. Y pues yo le dije: Señor, pues aquí estamos, dispuestos para hacerte caso. El ministerio no ha cambiado, la visión del ministerio no ha cambiado, pero tal vez la circunstancia en que Dios quiere llevar a cabo ese ministerio o ese trabajo se ha cambiado. Y me dice: pues no es necesariamente como tú pensabas que era, sino va a ser de otra manera. Y les comento esto porque durante un año, yo tengo 1 año, 2 meses cumplidos el día de hoy, sin trabajo y sin recibir un 5 de trabajo, de pago, etcétera, por decirlo. Buscando que el Señor confirme y ponga en mis manos ese lugar donde trabajar. Entonces, para mí es un motivo de oración. Y si ustedes quieren acompañarme en ese motivo, pues se los voy a agradecer. Y
está esa duda, esa inquietud de si el Señor me quiere tiempo completo en ese ministerio o me quiere a un tiempo parcial y darme algún trabajo, como normalmente decimos, secular, a fin de poder pues proveer las necesidades que uno tiene como persona, ¿no? Y en ese sentido es en el cual estamos en este momento, esperando esa confirmación y esa voluntad de Dios para poder ir moviéndonos y poder ir trabajando de acuerdo a lo que Dios quiere, en este caso de mi vida. Y cuando yo contacté por ahí a Cuni, nos pusimos en contacto y le estaba escribiendo y algo me dijo, ya nada más me falta que me diga que me invita ya, ¿no? Y pues así pasó. Me invitó para este domingo, y Dios sabe por qué, pone las cosas de una u otra forma. Tan pronto ella me invitó a que pudiera estar con ustedes, Dios trajo a mi mente una palabra para la iglesia. Y después ya pensando un poquito dije, bueno, pues se acerca Navidad y los domingos de Adviento y Dios me traía y me ponía, esto es lo que quiero que hagas. Y después oigo los testimonios y estoy acá y dice, Señor, no me habré equivocado de mensaje. Y pues a lo mejor yo me equivoqué, pero el Señor no. Y un poco este último canto confirma en parte lo que Dios quiere hablar a la iglesia en esta ocasión. Y yo espero que sea realmente la palabra de Dios la que hable al corazón de cada uno de nosotros y no la palabra de un servidor. Y pedirle, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él hable y que Él ponga en nosotros el corazón dispuesto a escucharle a Él. Gracias, Padre, por tu amor, gracias, Padre, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias porque hasta aquí tú has estado con nosotros, gracias por esta bendición de alabarte, de glorificarte, de honrar tu nombre, Señor. Y ahora yo te pido que la palabra que sea entregada a este pueblo, Señor, sea palabra tuya y no palabra que salga de mi boca, Señor. Sé tú propicio, sé tú pertinente al corazón de cada uno de mis hermanos que aquí se encuentran, para que ellos puedan escuchar tu voz, Padre Santo, y que ellos puedan reconocer, Señor, y entender aquello que tú les quieres enseñar, especialmente a cada uno de ellos, pero también enseñarles como iglesia. Alabado seas, Padre, por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Y les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas ahí en Deuteronomio 10 y Deuteronomio 9. Y vamos a ver lo que es este pasaje, y le hemos titulado el Dios de Sinaí. Y no tanto el Dios del monte Sinaí, sino el Dios de la Iglesia Bautista Sinaí. Y arrancamos con 3 preguntas. ¿El Dios del pueblo de Israel es el mismo Dios de la Iglesia Bautista Sinaí o es diferente? Es el mismo. El mismo Dios del pueblo de Israel es el mismo Dios de esta iglesia. ¿Qué similitudes podemos encontrar entre uno y otro Dios? ¿Se parecen o no se parecen? ¿Verdad? Y es algo de lo que queremos también aprender el día de hoy. ¿Qué quiere Dios de la Iglesia Bautista Sinaí el día de hoy? Y esas preguntas esperamos poderlas contestar en el transcurso de este mensaje. El libro de Deuteronomio lo podemos ubicar dentro de los últimos actos de Moisés con el pueblo de Israel y en el último mes del peregrinar del pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Esa es la ubicación que se maneja de este libro de Deuteronomio. Vemos desde todos los sucesos que van desde el Sinaí hasta la conquista ya en Transjordania, ya empezar a conquistar los primeros pueblos, los primeros lugares, que era la tierra prometida que Dios les había dado al pueblo, o les iba a dar al pueblo de Israel. La teología de Deuteronomio es una teología que se centra en el amor de Dios hacia su pueblo,
y en el amor y la fidelidad del pueblo hacia su Dios. Aunque esta fidelidad y este pueblo, si quieren nos regresamos está bien. Esta fidelidad, ¿verdad?, del pueblo de Dios no fue lo que Dios esperaba. El pueblo de Israel fue un pueblo que dice su palabra, dice ahí en Deuteronomio 9:6, dice, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Y no solamente se los dice una vez, en 2, 3 capítulos se los dice como 4 o 5 veces. No me tomé la precaución de checar cuántas veces lo dice en Deuteronomio, pero en el capítulo del 9 al 13 se los dice como 5 veces. Un pueblo duro de cerviz. ¿Saben ustedes lo que es la cerviz? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Verdad? La parte de acá, ¿verdad? Aquí por el huesito que tenemos detrás del cuello, esa es la cerviz. ¿Y qué significa cerviz? ¿O cuál es la idea que quiere dar con esto de cerviz? Dice, cerviz es la parte posterior del cuello y tiene mucho que ver con humillarse, con someterse, ¿verdad? Entonces, una persona dura de cerviz es una persona indómito. ¿Qué es indómito? ¿Alguien sabe? Que no se puede domar, que no deja domarse. Entonces, a un caballo, cuando lo quieren domar y es indómito, no deja domarse, no deja controlarse, ¿verdad?, por el ser humano. Entonces, cuando habla la palabra de Dios que somos duros de cerviz, está hablando de que somos altivos, somos soberbios, somos duros de someternos. Eso es lo que dice la palabra cuando habla acerca de que somos duros de cerviz. Y así era el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿verdad?, era un pueblo duro de poder entender y comprender lo que Dios quería para ellos. Y esa teología del amor de Dios y la fidelidad del pueblo se asemeja mucho a la teología del Nuevo Testamento, que es el amor de Dios y el perdón de pecados. ¿A qué vino Jesús? Vino a amarnos, vino a mostrarnos el camino, vino a enseñarnos a cómo vivir la vida y vino a dar sobre todo su vida en rescate por cada uno de nosotros. Es una teología de amor y de perdón. El mensaje o el discurso que habla Moisés en este pasaje tiene mucho que ver con que el pueblo de Dios está a punto de entrar a la tierra prometida y el pueblo de Dios necesita una vez más confirmar la directriz de parte del pueblo de Dios, para ver qué es lo que Dios espera de él y cómo le van a hacer ellos para entrar a la tierra prometida. En el capítulo 10 de este pasaje, vemos aquí a un Dios que no cambia. Vemos aquí a un Dios que ante el pecado del pueblo, Él decide darles una nueva oportunidad. Vemos los versículos del 1 al 3 de este pasaje. Si me acompañan a leer el versículo 2, dice: y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondré en el arca. ¿Qué había pasado? Si nos vamos al capítulo 9, el pueblo de Israel había hecho un becerro de oro. Aquí solamente nos da un pequeño esbozo. Si quieren ver el pasaje completo de esa historia, está en Éxodo 32. No lo vamos a ver en esta ocasión, pero en Éxodo 32 vemos esa parte del pasaje donde el pueblo de Israel hace un becerro de oro. ¿Qué es lo que pasa? Están en el monte Horeb, Moisés sube, ¿verdad?, a hablar con Dios, ¿verdad? Está una nube, va arriba del monte, habla con el Señor le entrega 2 tablas, pero como se tarda 40 días, el pueblo se desespera. Y dice Aarón, pues ya no sabemos qué le pasó a Moisés, tal vez regrese, tal vez no, ¿verdad? Queremos que nos hagas dioses.
Y Aarón, ante la presión del pueblo, dice, bueno, tenéis cosas de oro, traédmelas. Y el pueblo las trae. Entonces está con las cosas de oro, está Moisés ahí con Dios, y Dios le dice, baja, porque este pueblo se ha corrompido. Y entonces cuando desciende con las tablas Moisés, ¿qué es lo que encuentra? A un pueblo adorando a un becerro de oro. Y en su enojo, en su malestar, agarra las tablas, las quiebra, ¿verdad? Y se molesta en demasía con el pueblo. Le reclama al pueblo. Y va y le reclama también a Aarón. Y Aarón le dice, ¿pero qué has hecho? Dice, es que este pueblo está bastante disgusto. Tuve mucha presión de parte del pueblo, entonces les pedí oro, me trajeron oro, las puse al fuego y salió esto. Así como que solito salió el becerro formado y todo. Y a veces así pasa en nuestras vidas, hermanos. A veces nos metemos en tantas cosas o en situaciones que nosotros pensamos no tienen nada de malo. Y nos acercamos solitos al fuego y cuando menos esperamos ya estamos bien tatemados. Ya estamos bien hundidos en situaciones difíciles en nuestra vida, en situaciones que no sabemos cómo salir. Y de repente decimos, no, pues yo ni me acerqué. Y ya está enfrente de nosotros un becerro de oro. ¿Cuál es ese becerro de oro en nuestra vida? A veces el trabajo, a veces la familia, a veces los bienes, a veces simplemente una relación, a veces hasta el fútbol o cualquier otro deporte. Hay muchas cosas que nosotros muchas veces en nuestra vida y sin darnos cuenta, ¡pum!, de la noche ahí apareció. Y la verdad es que no es así. Es que poco a poco nosotros hemos sido envueltos por Satanás y nos dejamos influir por esas situaciones. Eso pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo que era muy difícil. Era un pueblo que veía constantemente la bendición de Dios y aún así no se sometía a la voluntad de Dios. Aún así no era un pueblo fiel a Dios. Pero tenían un líder que, si bien no fue perfecto, fue un líder que estaba totalmente comprometido con la causa de Dios. Y vemos ahí en el capítulo 9, versos del 25 al 29, si quieren buscar en sus Biblias, la oración de Moisés por el pueblo. Y empieza Moisés a clamar, dice versículo 25, me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches estuve postrado, porque Jehová dijo que os había de destruir. El pecado es tan duro que dijo, ya, vámonos. Ninguno de estos entra nuevamente a la tierra prometida, o entra a la tierra prometida. Y no sería la primera vez que el Señor lo hiciera, ya lo había hecho. Esto era la generación nueva. Ya habían pasado 40 años en el desierto mientras la generación anterior moría por su pecado de rebelión, por no haber confiado que Dios ya les había dado la victoria a la entrada de la tierra prometida. Pero fíjense qué hace Moisés. Versículo 26 dice, y oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad, que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni su impiedad, ni su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde nos sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos en la tierra que les había prometido, o porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Y ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido.
Fíjense la oración de Moisés. Él apela a Dios y apela al amor de Dios por el pueblo. Y le dice, no vayan a decir los de Egipto que no pudiste. ¿Dónde va a quedar tu reputación, Jehová de los ejércitos? Y era una estrategia de parte de Moisés para poderle decir a Dios, Dios, acuérdate que esta es la heredad que tú les has entregado, tú les has prometido. Que son pecadores, tú ya lo sabes. Como sacan mucho ahora en Facebook, ¿verdad? Si sabes cómo soy, ¿para qué me invitas, verdad? Entonces, eso era algo importante que estaba haciendo Moisés. Y el Señor escucha el clamor de Moisés. Y los versos, los primeros versículos, los primeros 3 versículos del capítulo 10, prácticamente le está diciendo Dios a Moisés, ok, por tu oración y por tu clamor, voy a perdonar al pueblo. Tráete 2 tablas. Y voy a escribir en esas 2 tablas las mismas palabras que escribí en las primeras. En pocas palabras, no hay descuento. No hay negociación. Humanamente hubiéramos podido decir, Señor, pues en lugar de 10 que sean 8. O es más, te damos chance de que nos pongas 15, pero más suavecitas, ¿no? ¿Cómo está eso de no mentir, Señor, que si es el pan nuestro de cada día? ¿Cómo está eso de no codiciar? ¿Cómo está eso de que tengo que amar a mis padres? ¿Cómo es eso que tengo que amarte a ti y honrarte? No, mejor danos más mandamientos, pero más light. El Señor dice no. Voy a escribir en esas tablas las mismas palabras que estaban en las primeras. Es decir, renuevo el pacto contigo, pero no hay concesiones diferentes. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Y entramos en este momento a ver lo que es este pasaje en Deuteronomio 10. Y vemos en este pasaje, en primer lugar, el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia. Vemos por ahí que Dios sabe que el pueblo de Israel es su pueblo. ¿Cuánto le costó al pueblo de Israel llamarse pueblo de Dios? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto tuvo que pagar el pueblo de Israel para ser el pueblo de Dios? Nada. ¿Por qué es el pueblo de Dios? Porque Dios eligió a Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande y poderosa. ¿Y Abraham qué hizo? Obedeció. Entonces Abraham estuvo de acuerdo con esa promesa de parte de Dios. Dice Levítico 26:12, dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Sentido de pertenencia. Pero que haya este sentido de pertenencia, tiene que haber 2 partes. Y en este caso, Dios y el pueblo. Y el pueblo estaba fallando con su parte. En un matrimonio, el matrimonio se pertenece. Se pertenece el varón a la mujer. Y la mujer al varón. No puede decir el varón, yo vivo un matrimonio feliz, mi esposa me pertenece, ¿verdad? No como una propiedad, sino como una relación íntima, y que la esposa diga, no, yo no. Tiene que haber sentido de pertenencia en ambos lados. Y es por eso que en esta parte del pasaje, vemos en el versículo 11, ¿verdad?, que el Señor está renovando el pacto. Un versículo antes de lo que vamos a analizar parte por parte. El Señor está renovando y está diciendo, porque yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo, te voy a perdonar una vez más y voy a renovar
el pacto con el pueblo. Dice el verso 11, y me dijo Jehová, levántate, anda, para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a los padres que les había de dar. Le dice a Moisés, por tu clamor, porque amo el pueblo, porque el pueblo me pertenece, porque yo hice una promesa con Abraham, Isaac y Jacob, los voy a perdonar. Pero las condiciones son las mismas. Aquí están las tablas. Aquí están los mandamientos. Cuando nosotros muchas veces escuchamos la palabra de mandamiento, lo primero que se nos viene a nuestra mente es restricción, pérdida de libertad, opresión. Con Dios es totalmente diferente. Cuando escuchamos mandamientos de parte de Dios es libertad, es protección, es seguridad, es amor. ¿Por qué? Porque si nosotros nos mantenemos en esos 10 mandamientos, vamos a tener el amor de nuestro Dios, vamos a tener libertad, vamos a tener seguridad, vamos a tener esa confianza de que Él está con nosotros. No es para limitarnos, es para decirnos bajo qué parámetros nos debemos de mover para ser victoriosos con Dios. Entonces, cuando veamos los mandamientos, no lo veamos como algo que nos oprime, como algo que nos limita, sino como algo que nos da libertad. Y es por eso que Dios dice, no los voy a cambiar. Van a ser exactamente los mismos. Y entramos ya a lo que es este pasaje, versos 12 y 13. Vamos a repetirlo una vez más. Lo que exige Dios. ¿Qué es lo que exige Dios? Acompáñenme a leer una vez más este pasaje y vamos a tomar en cuenta esas partecitas que están subrayadas. Dice, ahora pues, todos juntos, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Vimos el primer punto, el sentido de pertenencia. Este segundo punto nos habla de lo que exige Dios. Ciertamente Dios perdona a su pueblo, busca estrechar los lazos nuevamente con Él, pero el pueblo tiene que hacer su parte. El pueblo tiene que decirle al Señor, Señor, yo soy tu pueblo y voy a vivir como pueblo tuyo. Entonces Dios le muestra la dirección que debe seguir. Y dice, ¿qué es lo que exige Jehová tu Dios de ti? ¿Qué exige Jehová tu Dios de la Iglesia Bautista Sinaí? Número 1, exige que temas a Jehová tu Dios. Que temas a Jehová tu Dios. Aquí la palabra temas viene del hebreo yaré. No sé cómo se pronuncia el hebreo, no conozco hebreo, pero así se escribe. Que significa reverencia. Esta reverencia es aquella con la cual una persona reconoce la posición y el poder de la persona venerada y le da su respeto. Estamos hablando de que implica sumisión. Estamos hablando de que implica una sumisión propia y voluntaria. Es un temor reverencial a Dios. No es tenerle miedo de, ay, nanita, y viene Dios. Es temor reverencial a Dios por lo que Él es. Por eso le adoramos. Adoramos a Dios por lo que Él es. Grande, fuerte, majestuoso, Rey de reyes, Señor y señores. Por eso le adoramos. Pero también es un temor reverencial por lo que Él ha hecho. Y por lo que Dios ha hecho, nosotros le alabamos. Sin entrar en muchas definiciones, si ustedes o alguno de ustedes no sabía la diferencia entre adorar y alabar, aquí la tenemos. Adoramos a Dios por lo que Él es y alabamos a Dios por lo que Él ha hecho. Es una definición muy,
muy sencilla que podemos tener. Hablamos de adorar la majestad de Dios, hablamos de reconocer su autoridad, hablamos de un temor reverencial al poder de Dios, y hablamos, ¿por qué no?, de un tener miedo, tener un temor a sufrir la ira de Dios. Pero estamos hablando, esta palabra de temas nos está hablando de adorar la majestad de nuestro Dios. Tener un temor reverencial a Dios por lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Pero más de lo que Él ha hecho, por lo que Él es. Y dice la palabra de Dios ahí en Hechos 9:31, no lo tenemos, creo que no lo tenemos, ¿sí? Ok. Hechos 9:31, fíjense. Entonces las iglesias, dice, tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Y eran, qué dice? Edificadas. ¿Andando en qué? En el temor del Señor. Si andamos en el temor del Señor, nuestras iglesias son edificadas. Dice, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Se hacían más iglesia, se hacían más fuertes ellas y crecían como congregaciones. Fortalecidas, ¿por qué? Porque temían a Jehová, porque reconocían lo que era Dios. Andando en el temor del Señor, eran fortalecidas. Pero ¿qué más nos dice la palabra? El Señor dice que temas a Jehová tu Dios. En segundo lugar dice que andes en todos sus caminos. La palabra andes viene del hebreo alaj, que significa caminar, como que no tiene mucha ciencia. Pero este término aparece aproximadamente 1550 veces en el Antiguo Testamento y da la idea de ir andando. ¿Qué quiere decir esto? No algo esporádico, sino algo continuo, sin descanso. Que andes en sus caminos. ¿Qué significa? Cuando vamos nosotros andando, caminando por el camino. Mientras vayamos de un lado a otro, debemos ir haciendo todas estas cosas. No significa caminar de, ya es hora, voy al templo. Entonces cuando vaya caminando al templo voy a hacer esto. No. Si estás caminando en tu casa, debes de estar haciendo esto. Si vas camino a la escuela, debes hacerlo. Si vas camino al trabajo, debes hacerlo. La Nueva Traducción Viviente dice que vivas de la manera que a Él le agrada. Es decir, da la idea, mientras respires, tienes que cumplir con esto que exige Dios. No es algo de voy a ir a hacerlo. Tengo en cada momento de mi vida que estarlo haciendo. En un sentido especial, este verbo da la idea de andar acompañado de Dios. No andamos solos, andamos acompañados de Dios. Es andar en un sentido espiritual mientras vamos andando en nuestra vida física. Dice Deuteronomio 5:33, ahí lo tenemos también en la pantalla, dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis. ¿Y qué dice? Dios vaya bien. Y como premio más allá dice, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Dios no les iba a dar una tierra y iban a morir inmediatamente después. Dios les iba a dar una tierra permanentemente. Dios les iba a dar una tierra llena de victoria. Y Dios les iba a dar larga vida en esa nueva tierra que iban a poseer. Pero el pueblo necesitaba andar con Dios. No solamente a la hora del culto. No solamente cuando tuvieran algún acto religioso. Sino todos los días, las 24 horas del día en su vida. Eso significa andar en los caminos de nuestro Dios.
mientras vayas por la vida caminando, mientras estés respirando, debes de andar como Dios exige que andemos cada uno de nosotros. Ya vimos que el Señor exige que temas, que andes en sus caminos, y también nos exige que lo ames. Que lo ames. Ames viene de la palabra hebrea ahab, que significa amar o encantar. Da la idea de tener una fuerte atadura emocional, un deseo a poseer o estar en la presencia de la persona o el objeto amado. Es cuando amamos a alguien con un amor que no podemos vivir sin esa persona. ¿Cuántos han amado a alguien así? Se supone que los esposos deberían de levantar la mano y decir, yo amo a mi esposa y a mi esposo así, ¿verdad? Se supone. Es lo que se espera. Se supone que no nos debemos de casar con aquel al cual podamos soportar. Se supone que nos casamos con aquel sin el cual no podemos vivir. Y la idea es similar. Aunque el amor de Dios a Dios es diferente, debemos de entender que nosotros debemos amar a Dios, porque sin Él no podemos vivir. Por eso lo debemos de amar. El amor la palabra amor se ha devaluado cantidad en estos días. Amamos hasta el iPad, hasta el teléfono. Yo he escuchado decir, ¿verdad? Amamos todo. Gente que dice, es que amo la Mac. Y le quitas un Apple y se muere, ¿no? ¿Verdad? Y dicen, amo este vestido, es que lo amo. Y hay tantas expresiones, amo mi casa, y amo, y amo, y amo, y aman tantas cosas que no aman a la gente que tienen que amar. Esta palabra amor se ha desvirtuado de una manera tan grande y tan fuerte que nos lleva en un momento dado a amar las cosas más, perdónenme la expresión, ridículas que alguien pudiera decir que ama. Y nos vamos a un amor de que amo esto, y amo el otro, y amo el otro, y amo el otro, y amo a todos mis amigos, y amo a todas mis amigas, y como las amo, pues, se malentiende, y entonces pues ya no es una amistad, ahora es amigos con derecho, y después es amigos sin derecho, y ahí te quedas con el daño, ¿verdad? De gente que se va más allá, y después andas sacándole la vuelta a compromisos, y empezamos a hacer mil y un cosas en virtud de que decimos amamos. Pero ese amor no es el amor que Dios quiere que nosotros reflejemos. Ese amor no es el verdadero amor. El amor del que nos habla este pasaje es el amor que se da una pareja entre hombre y mujer, entre marido y esposa. Es el amor que deben de tener los padres por sus hijos y los hijos por sus padres. Es el amor incluso que le tiene un siervo a su amo, cuando el siervo decide, me quedo contigo a servirte porque amo, porque te amo. Porque entiendo que eres un buen patrón, eres un buen jefe, y yo me quiero someter, ¿verdad?, a ti por amor, y quiero servirte de por vida. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Muchas veces llegamos nosotros a pensar en el amor como un sentimiento, pero yo creo que ya han escuchado, no una, sino muchas veces, que el amor es una decisión. Si el amor lo basamos en sentimientos, nuestro amor es efímero, porque nuestros sentimientos son efímeros. Y alguien dice, es que no, los sentimientos son duraderos. Y la verdad es que los sentimientos, y ustedes lo saben bien, de un momento a otro cambian. Y me acuerdo muy bien de una de esas personas que le encanta el fútbol, y dije, ay,
¿A poco tu equipo va ganando y no está súper feliz? Sí. Y le empatan y ¿qué pasa? Pues como que te agüitas, ¿no? Y le meten el gol, el gane y ¿qué pasa? No, se transforman. Entonces los sentimientos son cambiantes. Y no podemos decir yo amo a una persona o amo a Dios por lo que siento por Él. Tenemos que amar a Dios porque decidimos amarle a Él. Imagínense si el amor de Dios hacia nosotros fuera un amor basado en sentimientos. Te voy a amar siempre y cuando te portes bien. Te voy a amar en esos momentos en que tú hagas lo que yo te ordeno o lo que yo te pido. Pues estaríamos, muchos de nosotros, totalmente fritos. Dice la palabra de Dios que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros somos una respuesta al amor de Dios en nuestra vida. El amor que Dios nos pide es ese amor que va más allá de cualquier otro amor que nosotros podamos tener. Dice Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y dice un pasaje, el que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de ser mi discípulo. ¿Y realmente Dios querrá que nosotros aborrezcamos a nuestros padres? ¿No? Entonces, ¿qué significa este pasaje? ¿Por qué dice Dios que aborrezcamos a nuestros padres? La idea del pasaje es que nuestro amor a Dios tiene que ser tan grande que comparado con el amor que le tengo a mis padres o a mi pareja, parezca como que si los aborreciera. Esa es la magnitud de diferencia del amor que yo le debo tener a Dios con el amor que le debo tener a cualquier otra persona. Es un amor que se vive, un amor que se cultiva todos los días, cada minuto, cada segundo de nuestra vida. Y la pregunta es, ¿con qué amor amas tú a Dios? Ya vimos en este pasaje que Dios nos pide que temas, que andes, que le ames, y después dice, y sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué significa servir en este pasaje? Aquí la palabra sirvas está muy ligada al culto que el pueblo de Israel rendía a Dios. El verso 8 del capítulo 10 dice que nombra a la tribu de Israel y la separa para que ellos sean los encargados de rendirle culto a Dios y sirvan a Dios en medio del pueblo. Y entonces incluso dice que la tribu de Leví no tiene descendencia. ¿Por qué? Porque Dios es su posesión. Dios es su todo. Dios es el que va a cuidar y a velar por ellos. Pero el trabajo y el ministerio de la tribu de Leví era hacerse cargo del servicio, del culto a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir en este pasaje la palabra servir? La palabra servir no tiene que ver con algo material. No es que nosotros podamos decirle a Dios, Señor, ¿qué se te ofrece? Te vas a cambiar de casa, déjate ayudo. ¿Quieres tus pantuflas? Yo te las traigo. ¿Necesitas un vasito de agua? Te lo traigo. Aunque la palabra de Dios dice que si le damos un vaso de agua a alguien en necesidad, lo estamos haciendo para Dios. Pero en ese pasaje el término servir quiere decir rendir culto a nuestro Dios. Entonces la palabra de Dios lo que nos está diciendo es, mientras vayas por el camino caminando, mientras vayas por la vida viviendo, ríndele culto a Dios. Que tu vida sea una vida que alabe, que glorifique, que le rinda y le dé culto a Dios todo el tiempo. Y no quiere decir con esto que vamos a estar en el trabajo cantando y alabando y de repente nos salimos nos quitamos de nuestra silla y nos arrodillamos, lloramos. No. Quiere decir que mientras estés trabajando, lo hagas para Él.
Mientras estés en tu casa haciendo los deberes de la casa, lo hagas para Él y estés en una actitud de honra, gloria, alabanza y servicio a Dios. Y que lo hagas de corazón. Eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Aquí servir no significa ver qué le puedo ayudar al hermano. En ese momento este término no se refiere a eso. Se refiere a rendirle culto a nuestro Dios. Mientras vayas por la vida caminando, mientras estés en esta vida respirando, Dios quiere que le rindas culto a Él. Eso es lo que exige Dios de nosotros. Que temas a Jehová, que andes en sus caminos, que le ames con todo tu corazón, que le sirvas con el corazón y con toda tu alma, y por último, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. Pasamos a la siguiente, por favor. Que guardes. ¿Qué significa guardar? Viene del verbo shamar, que significa guardar o observar. Si realmente amamos a Dios, debemos de guardar sus mandamientos. Eso es algo que Él nos pide. Aquí guardar no significa que agarremos algo y lo guardemos en un cajón o en algún lado. No significa ese guardar. Significa observar, significa obedecer. Significa que nosotros seamos obedientes a Él. Dice por ahí Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, ¿y qué dice? Y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Lean 22, 23, 24 y va a reforzar esta idea. Esa es la idea. El que tiene mis mandamientos y los guarda, los observa, los cumple, los vive, los practica, es obediente, ese es el que me ama. Yo tengo mucho la inquietud y a veces me ha fallado. Bueno, una sola vez me ha fallado y me falló en Tampico. Yo le hago una pregunta a los padres. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano. Un buen numerito. Padres y mujeres, padres y madres. Porque puede haber mujeres que vengan solas. Y a mí me gusta preguntarle a los padres que cuál es la mejor forma en que un hijo les puede manifestar su amor. Obedeciendo. Nunca falla, más que en Tampico. No sé, perdón si me ven algunos hermanos de Tampico, que después van a subir este video y lo va a ver seguramente alguno de mis hermanos de Tampico. Más que en Tampico me ha fallado. Allá me dijeron que, porque les preguntaba que si abrazarlos, que si una flor, que si llenarlos de besos, y algunos hermanos me dijeron que sí, que eso era la mejor muestra de amor. Y no, la mejor muestra de amor es obedecer. ¿Por qué? Porque pueden llegar y llenarnos de besos y de abrazos y no hacernos caso, no obedecer. Es igual con Dios. A ustedes como padres, si viene el hijo y los llena con un beso y los abraza, les saca su sonrisa, los hace contentos, los hace felices. Pero los que los va a llenar realmente de felicidad y satisfacción, y va a ser una muestra permanente de ese amor que tiene el hijo para con ustedes, es la obediencia. Lo mismo es con Dios. Dios no quiere que nos arrodillemos aquí, que le digamos, Señor, te amamos, te alabamos, te bendecimos, te honramos, te llenamos de besos, te hacemos tantas cosas que a ti te agradan, etcétera, pero no me pidas que ame a mi hermano. Pero no me pidas que honre a mi padre y a mi madre. Pero no me pidas que vaya y trate con esa persona indigente que está ahí. Porque yo no nací para eso. El Señor dice, guarda mis mandamientos y mis estatutos. Alguien que busque por ahí su palabra en su Biblia, Josué 1:8, y no lo lea con voz bien fuerte.
Josué 1:8. Escriba. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Okay? Nos invita a que de día y de noche meditemos en la palabra. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme está escrito ahí. Para que seas obediente. Para que seamos obedientes. Entonces, resumiendo, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que lo sirvas y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos. ¿Qué dice esto? Dice, ten un temor reverencial por el Señor. Ámalo por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en tu vida. Mientras vayas caminando por la vida, ríndele culto a Él. Sé tú un culto abierto y permanente a Dios. Guarda los mandamientos y los estatutos que Él te ha dado para que seas obediente. ¿Y qué tenemos? ¿Qué beneficio tenemos si hacemos todo esto en nuestra vida? Dice al final del verso 12, para que tengas ¿qué? Prosperidad. Para que tengas prosperidad. ¿Quieres prosperar? Iglesia Bautista Sinaí, ¿quieren prosperar? Teman a Jehová, su Dios. Anden en sus caminos, ámenle, sírvanle y guarden su palabra. Y entonces tendrán prosperidad. ¿Qué significa prosperidad? ¿Los millones de pesos? No. ¿La abundancia de bienes? No. Prosperidad significa, para mí, cumplir el propósito de Dios en tu vida. Eso es prosperidad. Encontré por ahí una definición de éxito que me encantó, que me vino ahorita a la mente, espero no errarla. Éxito es conocer la voluntad de Dios para tu vida y hacerla. Eso es éxito. ¿Qué es prosperidad? Conocer los caminos de Dios en tu vida y lograrlo. Y eso es lo que Dios quiere de ti. Si hacemos cada uno de nosotros lo que Dios nos está pidiendo y demandando, entonces vamos a tener prosperidad. El pueblo de Dios conocía todo lo que Dios quería de ellos. El pueblo de Dios conocía perfectamente esto. ¿Y qué era lo que más le molestaba a Dios? Que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, conociendo lo que Dios exige, no lo hacían. ¿Qué es lo que más le molesta a Dios? Que nosotros, sabiendo lo que Dios quiere de nosotros, no lo hagamos. ¿Qué es lo que más molesta a los padres de los hijos? Sabiendo que tienen que tener su cama, tienen que hacer esto, tienen que estudiar, no lo hacen. No me equivoco. ¿Qué te molesta en el trabajo? Que sabiendo que los que tienen que entregarte algún material o hacer algo, saben que lo tienen que hacer y no lo hacen. Es igual con Dios. Dios ha dejado su palabra, sus estatutos, de tal forma que nosotros los conozcamos. Y muchos de nosotros los conocemos. Tal vez algunos de ustedes sean más nuevos en el Evangelio y aún no conozcan tanto de la palabra de Dios, pero van a ir conociendo. Y lo que Dios más le molesta es que nosotros conociendo no hagamos. Y eso era lo que al Señor le molestaba sobremanera del pueblo de Israel. Por eso los confrontaba.
Por eso se molestaba con ellos, por eso hizo que toda una generación se perdiera en el desierto, porque no fueron capaces de cumplir y de obedecer lo que Dios ya les había dado en sus manos. Solo era cuestión de que fueran y lucharan por Él. Y así es Jehová con nosotros. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros con lo que Dios exige de cada uno de nosotros? Concluyendo, yo estoy seguro que el pueblo de Israel es el mismo pueblo, Señor Dios de cada uno de nosotros. No ha cambiado nada. Y a veces su pueblo, que somos nosotros, tampoco hemos cambiado. Lamentablemente. Él no ha cambiado. Él es el mismo. Y Él quiere que la iglesia de hoy sea una iglesia próspera, una iglesia vencedora, una iglesia que no lo detenga nada ni nadie, una iglesia que pueda salir a las calles y compartir su palabra, una iglesia que en el trabajo sea luz, una iglesia que la gente venga a nosotros porque sabe que aquí hay bendición. Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros hacer? Cumplir con todo aquello que Dios nos está pidiendo y nos está exigiendo. Nadie nos ha obligado a nosotros a ser el pueblo de Dios. Nadie te obligó a ti a ser parte del pueblo de Dios. Tú solito le dijiste al Señor, Señor, acepto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, te acepto como mi Señor y mi Salvador, y voluntariamente, por así decirlo, firmamos nuestra entrada a la familia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. Ahora Él quiere que en reciprocidad con Él nosotros seamos fieles a lo que Él nos está pidiendo. Dice ahí el material, reconozcamos todo lo que Dios ha hecho con y por nosotros. Disfrutemos la salvación, gocémonos viviendo una vida cristiana que realmente glorifique a Dios y vivamos vidas dignas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice el versículo 16 de este pasaje de Deuteronomio 10, dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestras cerviz. Está como que en chino, ¿verdad? Si quieren una versión más light y tranquila, así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Esa es la versión de la nueva traducción. Así o más claro. Ser duro de servicio es ser activo. Y nos estamos tropezando y estamos batallando y todo, pero yo puedo. Y llegamos al trabajo y decimos, a ver, Señor, tú eres el mero mero en la iglesia. Aquí yo soy el experto en mercadotecnia, en finanzas, en ventas, en lo que sea. Y cuando se me atore el asunto, vengo y le pido ayuda. Y muchas veces dejamos a Dios como nuestro último recurso en lugar de ser Él quien esté constantemente guiando nuestra vida. Yo te invito, vamos a terminar, que inclines ahí tu rostro y pienses en esto que hemos platicado, en esto que Dios seguramente ha hablado a tu corazón. Y tal vez hoy Dios te esté hablando, Iglesia Bautista Sinaí, porque necesita renovar el pacto contigo. Porque hay cosas que Dios espera de ti, pero que por uno u otro motivo aún no has hecho. Dios quiere bendecirte, iglesia. Dios quiere dar a esta iglesia prosperidad. Dios quiere cumplir su propósito en ti como iglesia.
pero requiere que tú estés dispuesto como iglesia a hacer tu parte. ¿Estarás dispuesta a renovar este pacto con Dios? Dios es lo que más desea y lo que Dios anhela. Pero Él no va a cambiar las condiciones. Las condiciones van a ser exactamente las mismas. Van a ser los mismos mandamientos, va a ser el mismo propósito, van a ser las mismas tareas, tal vez hechas de una manera diferente, pero el propósito que Dios tiene preparado para ti como iglesia, Él ya lo tiene claro y preciso. Todo es que tú digas, lo tomo y quiero estar atento a la forma en que tú me quieres llevar a ser esa iglesia victoriosa que estás esperando de mí como iglesia. O tal vez te está hablando a ti de manera personal. Y hay cosas que tú de manera personal tienes que decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Quiero amarte, quiero servirte, quiero andar en tus caminos. Y quiero dejar de ser duro de servicio. Quiero ser esa persona mansa y humilde de corazón que esté dispuesto a dejarse guiar por ti en cada momento de nuestra vida. Ora al Señor y pídele al Señor que Él siga hablando a tu vida, a tu alma, a tu corazón. Y si Dios está hablando, respóndele. Respóndele de la manera que Él está esperando que tú le respondas. Padre Santo, pongo en tus manos a esta amada iglesia bautista Sinaí. Sé tú con ellos, ayúdales, bendíceles. Habla fuertemente al corazón de cada uno de ellos y permite que esta iglesia pueda responder al llamado tuyo, Señor, para poder ser una iglesia victoriosa. No por la fuerza y el poder y el conocimiento de cada uno de ellos, sino por el poder de tu Santo y Divino Espíritu, viviendo y obrando a través de cada uno de ellos. Está atento al clamor que cada uno de ellos en lo personal tiene delante de ti, Señor, y está atento al clamor que ellos como iglesia pueden tener también delante de ti. Y permite, Señor, que ellos puedan ser, en tu nombre, una iglesia próspera, una iglesia victoriosa, pero que ellos también puedan rendirte a ti toda la honra y toda la alabanza y todo el poder que solamente tú mereces. En Jesucristo te damos gracias y le pedimos todo esto.